Anunciábamos en el segmento anterior, en nuestro recorrido informativo, que el Papa Francisco iba a ser operado por riesgo de obstrucción abdominal. Según las últimas actualizaciones de las distintas fuentes de noticias, el Papa Francisco ya fue operado, lo podemos ver en pantalla. Esta noticia: se encuentra bien, despierto y consciente, según información de la agencia de noticias EFE, tras la intervención quirúrgica de una hernia abdominal a la que hoy fue sometido en el Hospital Romano Gemelli, según anunció el cirujano que lo operó. Esto es información de última hora con respecto a la salud del Papa Francisco. Como anunciamos en el segmento anterior, iba a ser operada y esta es la última hora sobre este acontecimiento. Y esta tarde, como siempre, nos corresponde analizar los temas que son noticia en la agenda internacional. Y por supuesto, nuestra región juega un papel fundamental en este análisis. Veíamos el 30 de mayo que se congregaron en Brasilia 11 presidentes para representar lo que sería un nuevo intento de integración subregional, intentando de alguna manera revivir lo que se conoció en su momento como la UNASUR. Vamos a conversar y analizar este tema con Jorge Barragán, él es portavoz de Asuntos Internacionales del Lápiz. ¿Cómo está, Jorge? Muy bien, gracias, Natacha, por el espacio y por la oportunidad de conversar con tu audiencia. Gracias a ti por venir y ayudarnos a entender las conclusiones que surgen de esta cumbre, donde Lula da Silva vuelve nuevamente a ejercer como ese líder regional que intenta nuevamente ir hacia la integración latinoamericana, que ha sido una de las grandes taras de nuestra región. Sin embargo, aquí hubo puntos contrapuestos y uno de los más polémicos, por supuesto, fue Venezuela, que en un intento de Luis Ignacio Lula da Silva y por otra parte también de Gustavo Petro han intentado que Venezuela vuelva otra vez al escenario internacional. ¿Cómo valoraste lo que allí se discutió con respecto a nuestro país y las ideas que tiene Lula da Silva para lograr la integración? Mira, desde el Lápiz valoramos muy positivamente este intento y esta cumbre que se da en Brasil después de 9 años, donde se reúnen todos los jefes de Estado buscando la integración. Hemos dicho muchas veces que la integración tiene que ser útil para nuestros pueblos, útil para la sociedad, para poder resolver los grandes retos y problemas tanto económicos como sociales que tiene la región y que más integrados podemos buscar mejores mecanismos para poder resolverlos. Es en la búsqueda de relanzar UNASUR, en la búsqueda de volver a conseguir y ver este mecanismo como ese espacio para resolver problemas tanto de orden político como problemas de orden de derechos humanos, como problemas de orden económico y social que tiene la región. Necesitamos una región con mayor movilidad, una región mucho más integrada, porque enfrentamos un mundo que está en crisis y está en conflicto. Y si nosotros como región no empezamos a buscar mecanismos fuera de la ideología, sino buscando resultados en concreto que busque y beneficie a las sociedades, vamos a seguir quedándonos atrás en medio de un proceso bastante grave que vive la actualidad del sistema internacional. Jorge, en esta cumbre se tocaron temas fundamentales como, por ejemplo, el intercambio comercial, muy necesario para nuestra región. También se habló de una moneda común, muy relacionado con este otro punto, el asunto de los derechos humanos. Pero lo que sigue preocupando es que la ideología aún sigue, de alguna manera, determinando la integración en América Latina. Y lo vemos porque fue la razón por la que se disuelve la UNASUR. Entonces, ¿cómo hacer para poder trascender el hecho ideológico y no ligar la integración a aspectos electorales? Mira, yo creo que los diferentes presidentes de Latinoamérica se han dado cuenta que en general la región siempre ha ido un péndulo de izquierda a derecha y ese péndulo ha hecho que se activen mecanismos de integración cuando está la región de un solo lado, de un solo color, y después cuando llega el péndulo hacia el otro sector, básicamente estos mecanismos de integración se dejan de utilizar. ¿Y quién pierde? Pierde la sociedad. Por ejemplo, pasó en el COVID-19, un ejemplo muy concreto. Si la región tuviera un mecanismo de integración, hubiera permitido comprar las vacunas con menor costo y con mayor rapidez en los mercados internacionales. Entonces, es un ejemplo donde la integración hubiera sido útil si en este caso estos mecanismos se hubieran utilizado. También vemos en el tema venezolano, cómo dejamos o cómo se buscó la estrategia de aislar Venezuela, que fracasó políticamente en búsqueda de un cambio político que en general no se dio. Quedó aislada toda la sociedad venezolana. Y en general vemos que estos mecanismos pueden permitir, y esperemos que las experiencias previas y anteriores hayan permitido que los presidentes entiendan que hay que dejar las ideologías a un lado
y entender que mecanismos de integración como la Unión Europea o mecanismos de integración en otros continentes han funcionado en búsqueda de resultados óptimos para las sociedades. Estamos hablando de movilidad laboral, estamos hablando de infraestructura, de energía que necesitan nuestros países y cómo negociamos en bloque en medio de una crisis energética, en medio de una crisis alimentaria, en medio de una crisis financiera y la crisis de la moneda, como tú estás hablando, que una de las ofertas o de las propuestas que se da es conseguir una moneda común o al menos una moneda común para hacer negocio y tratar de dejar de lado la dependencia del dólar. Entonces, son todas estas alternativas que la región necesita porque estamos enfrentando una cantidad de retos muy grandes que a lo mejor soluciones comunes van a permitir que realmente haya resultados prácticos que permitan resolver estos problemas. Fíjate, Jorge, Lula da Silva decía precisamente en uno de sus discursos en esta conferencia que el tema de los derechos humanos en Venezuela y todo el asunto político tan complejo que vive el país era parte de una narrativa. Con esto no estuvieron de acuerdo el presidente chileno y el presidente uruguayo. En este punto, ¿por qué es tan importante que en Venezuela se logre una estabilidad política en estos foros regionales? Mira, la estabilidad política, lo ha dicho nuestro presidente nacional, Antonio Carri, va a traer inversiones. Y Venezuela necesita inversiones en el campo petrolero para reactivar nuestra principal industria económica, que es el petróleo, para en general salir de la crisis económica y social que tenemos. Una de las cosas que decía el presidente Gustavo Petro es que Venezuela entre en el sistema interamericano de derechos humanos, algo que nosotros apoyamos, porque en general volver a integrarnos en el mundo va a dar resultados a que existe una mejor democracia en el país y unas mejores instituciones y no todo lo contrario, una tesis que plantean otros partidos políticos de la vieja oposición que decía que Venezuela aislada iba a generar un cambio político. El cambio político no se dio, los que quedamos aislados fue toda la sociedad venezolana y se vio beneficiada la clase política que gobierna el país. Entonces hay que romper con esa tesis de estar más aislados, sino con todo lo contrario, hay que estar más integrados, hay que buscar que quiten las sanciones en la industria petrolera que afecta a todos los venezolanos, pero eso sí, evidentemente en la búsqueda de promover mejores instituciones en el país, transparencia en el país y que entremos en el sistema interamericano de derechos humanos que es tan importante para los venezolanos. Asunto de debate que además da mucha tela que cortar, Jorge. Vamos a hacer una pausa en esta conversación y al regreso seguimos analizando precisamente este tema de esta cumbre y de todas las intenciones que ha tenido Lula da Silva por nuevamente acercar a Venezuela al escenario internacional. Estamos conversando, amigos, con Jorge Barragán, él es portavoz de Asuntos Internacionales del LAPI. Vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos con más de esta conversación.